Pasaron 35 minutos de las 8 de la noche. Le vamos a preguntar a Ramiro Marra si le gusta la Mississippi, si le gusta el rock, si ya que está con Milei también sigue parte de esa cultura que atraviesa ahora por supuesto la vida política. Como legislador acaba de ser elegido legislador por Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires y está subido, me parece, un escenario metafórico en donde suena un poco de rock y también algo de una cultura nueva e interesante que se vislumbra en algún sector de la Argentina. Hola Ramiro, gracias por este contacto. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? Gracias por el llamado. Al contrario. Tu primer análisis de la elección sorpresiva y favorable, y felicitaciones por ella, la de este domingo. Gracias. Primero igual te respondo a la pregunta previa. Somos puro rock. ¿Viste? Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que estamos en estadios y en lugares para tocar que no funcionan. Ah, está bien. Ese es el problema. El problema es el contexto y el lugar donde estamos, que lamentablemente están gestionados por gente que no nos deja disfrutar del rock. El rock implica rebeldía, hay una cultura rockera interesante porque siempre surgió como oposición o antisistema de algún modo. ¿A ese rock también te referís cuando te abanderás con esa idea? Rebeldía sí, pero contra el statu quo, no contra el sistema. A ver. O sea, el problema es que el sistema político está estancado y no termina de funcionar. Cuando hablamos de romper el status quo, decimos de movilizar todo lo que es la casta política, como nosotros hicimos referencia durante toda la campaña y donde la gente nos acompañó, para que el sistema funcione. Si el sistema no funciona es porque hay un status quo, no es por culpa del sistema. Yo contaba, a propósito del sistema, es una palabra que viene resonando en mis últimas horas, que increíblemente el sistema quedó más parejo y eso permitiría inicialmente cierta esperanza incluso para el gobierno, porque si todo va peor, la cosa puede estallar cuanto antes, y también cierta moderación para la oposición que estaba celebrando tal vez una victoria mucho mayor. ¿Cuál es tu mirada? Digo, un sistema más de alternancia, más parejo, que evita los extremismos y los triunfalismos. Bueno, la realidad es que los políticos siempre ven esto como un partido de fútbol, a ver quién ganó, quién perdió, claro, qué resultado hubo, quién metió más goles, si jugaste los últimos 15 minutos mejor. Esto no es un partido de fútbol, esto es la Argentina y esto es la realidad de nuestra vida. O sea, ellos estos últimos meses jugaron. O sea, y los ciudadanos, los argentinos de pie, los argentinos de bien, estamos todo el tiempo afuera de ese juego. Por eso la discusión de las últimas horas es ¿quién ganó? No, pará, no ganó ni uno ni otro. Claro. Perdimos los argentinos. Porque pasó la elección y no cambió nada. La otra vez, en las PASO, pasó la elección y cambiaron los ministros. Pero los ministros fue solamente un cambio de silla, fue el juego de la silla. Alguno se quedó afuera, entró otro. O sea, la realidad de la Argentina es que lo que necesitamos es un cambio de rumbo en las ideas que se están estableciendo. ¿Pensás que aquellos extremistas del gobierno, del Frente de Todos, pueden ahora estar dispuestos a escuchar al otro, incluso a ustedes, por supuesto, con una gran elección en la ciudad de Buenos Aires, para justamente evitar que todo se venga abajo? Bueno, un poco lo que vinimos a hacer es generar un cambio de época. Lo que estamos viendo es que hace tiempo que la Argentina viene en un rumbo equivocado y bueno, las ideas liberales ahora vienen a marcar en la cancha un poco a lo que los políticos no están haciendo, que es gestionar con las ideas correctas. Nuestras ideas son las que funcionan en la Argentina y hicieron que la Argentina sea uno de los países más ricos. Nuestras ideas son las que funcionan en los países desarrollados. O sea, la locura que tienen los políticos tradicionales y los espacios de la grieta, la fuerza grieta, es enorme porque utilizan ideas que no funcionan. Si es que las podemos llegar a llamar ideas. ¿Cuáles son la base de las ideas de Libertad Avanza? Si podés resumirla, de paso aprovechamos para que la gente pueda conocer más aspectos de lo que ustedes tienen como plataforma política. Bueno, nuestra plataforma política está enfocada en tratar de darle lugar a los privados, sacar el pie del Estado, que nos deje de pisar el Estado. Está fomentado siempre en todas las ideas que están asociadas a la libertad. A la libertad, por supuesto que no de los delincuentes, a la libertad para trabajar, a la libertad para desarrollar negocios,
a la libertad que nos dé la posibilidad de poder crecer como individuos. O sea, hoy el Estado está todo el tiempo complicando la vida, que no es culpa del Estado, es culpa de los políticos que mal utilizan los recursos del Estado también. Nosotros tenemos un Estado chico, el tema es que tenemos un Estado grande y mal administrado, es doble el problema. Uh-huh. ¿En qué momento la Argentina empezó a caer en ese lugar de justamente de un Estado sin sentido, clientelar, para muchos dominante y del control social, o dominante de un grupo social que los mantiene cautivos y que no les permite desarrollarse? ¿En qué momento empieza eso? ¿Hace 20 años? ¿Hace 10 años? ¿Cuándo? ¿Hace más? Bueno, eso es una discusión, algunos plantean hace 100 años, otros plantean que hace 50, o sea, cada uno tiene su postura. Lo que estamos todos de acuerdo es que esto no funciona, eso es lo más importante. Si nos queremos basar, digamos, en lo que pasó en las últimas décadas, el kirchnerismo como el gran culpable, y después una falsa grieta que construye una posición que termina siendo oposición, y que termina siendo funcional el kirchnerismo. O sea, a un punto todo es kirchnerismo, porque marcaron la agenda, y después el resto lo siguieron. Nosotros, en cambio, lo que venimos a hacer es un cambio de rumbo real. Un cambio de rumbo de 180 grados. ¿Y cómo, digamos, con la fuerza que ustedes tienen, que por ahora es en la Ciudad de Buenos Aires, o piensan tener una proyección nacional, cuando les toque sentarse a dialogar, ¿qué lugar van a poder ocupar más allá de tu rol como legislador concretamente? Bueno, o el de Milei, digamos, ¿no? Sí, nuestro objetivo es tener liberales en todos los puntos del país, porque existen esos liberales. Está demostrado que existen esos liberales. El liberalismo tiene que tener un lugar en esa discusión política, no en la discusión de los políticos, en la discusión política. Ese diálogo que a veces los políticos llaman es un diálogo mentiroso, es el lugar donde ellos se quieren mantener y no cambiar nada. No son diálogos por el bien de los argentinos, es un diálogo por el bien de ellos, de ver cómo mantenerse, de ver cómo cubrir uno al otro. De eso no podemos ser cómplices. En estos diálogos ¿no pueden? No podemos ser cómplices nosotros, los liberales y los argentinos, de los políticos que llaman a diálogos que después no van a ningún lado, que simplemente es para ganar tiempo y que nunca terminan de salir de este horroroso camino que está Argentina hace varias décadas. ¿Calculás que puede haber una conversación que Milei, por supuesto, ya adelantó que existe, con el ala de los llamados halcones, con el macrismo, con Patricia Bullrich, con otros sectores de Juntos por el Cambio, para tener allí un poder de fuego, entre comillas, mayor en este nuevo diálogo que ustedes proponen? Sí, o sea, ahí lo que creo es que lo que tienen que definir primero son sus propias internas. Nosotros estamos en las internas de ellos. Son ellos los que tienen internas. Nosotros estamos en una construcción ideológica que tiene mucha proyección, que se demostró en esta campaña, y tanto en las dos espacios de la grieta tienen internas. Por eso el juego de los políticos tienen internas constantemente entre ellos. La izquierda sigue siendo la tercera fuerza nacional. Ustedes se posicionaron en ese lugar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que el lugar de ustedes debería ser el tercero a nivel nacional y van por ello? No tengo dudas que somos el tercero nosotros. Circunstancialmente no presentamos, nuestro proyecto estuvo enfocado en la Ciudad de Buenos Aires, pero no tengo dudas que cuando uno ve lo que pasó durante esta campaña y cuando uno empieza a ver hasta estudios de opinión y lo que empieza a ver cuando empezamos a ir a otras provincias, es que nosotros somos la tercera fuerza. Ahí se unirían con Esper en la provincia, ¿no? Entiendo, para sí, son conversaciones que seguramente se van a tener en las próximas semanas. Si voy a mirar la historia, vos sos muy joven, Ramiro, ¿qué edad tenés? Voy a cumplir 39 años, pero me gusta que me digas que soy joven porque no quiero asumir. Está bien, no, te da un par menos, sí, Ramiro, se ve que tenés un aspecto muy juvenil, o el pelo, el corte de pelo, así te recuerdo. Es la economía de mercado que me deja. Está muy bien, no, creo que ustedes tienen un look que está bueno, eso a mí, un poco menos tradicional, tal vez sea parte de la persuasión o de la búsqueda de la imagen que están haciendo, ¿no? Por la manera, por las formas. Sí, que no es de otra manera, más que menos tradicional, menos careta. Los políticos son caretas, o sea, esa es la realidad. Están todo el tiempo mostrando algo porque se los dice un consultor y no porque realmente sean así. Correcto. Bueno, en esa, ya no tan joven, ya casi de 40 años,
Vos recordarás seguramente el último tramo de Alzogaray, del UCD, recuerdo a Viola, entre otros, formando parte de un sector que yo recuerdo, era chico y fue muy fuerte e influyente en la Argentina. ¿Se identifican con ese movimiento? ¿Creen que es eso renovado a esta época o no? ¿Están lejos de ahí? Tengo mi debido respeto hacia ese movimiento, pero nuestro movimiento te diría que es mucho más grande, porque nuestro movimiento es liberal y es mucho más popular. Ajá. Nuestro proyecto nos sacó más votos en la zona sur de la ciudad que en Recoleta, con todo el respeto que se merece cada individuo, pero para el género que tenga y la edad que tenga. O sea, solamente es una cuestión de hacer referencia a lo que creemos. No somos liberales de galerita, como se dice. Somos liberales populares. Estamos con todos, con los de galerita y con los que no tienen galerita. Está muy bien eso. Suena interesante y suena, interesante en esta nueva política en la que ustedes son jóvenes, porque Javier, ¿cuánto tiene? Debe llevar 10 años, ¿no? Más o menos, sí. No me gusta hablar de la edad de Javier, pero 51 años tiene. Sí, cumplió 51 años. Está bien. Pero aún así son No me gusta hablar de la edad porque los liberales no juzgamos a la gente por su edad, por su género. No, pero para ubicarnos, a veces los datos, sí, tampoco vamos a sobreactuar algo, pero digo, los datos nos ubican, nada más que eso, ¿no? Cuando vas al médico te pregunta la edad para más o menos establecer parámetros de lo que se sabe hasta aquí puede funcionar en tal edad. Pero ustedes son de la nueva política y es interesante, hay que apostar, yo creo, esta es una opinión, hay que apostar a quienes además no están desgastados por esto que vos decís, ¿no? Por un transitar en el que las figuras se siguen repitiendo. ¿Pensás que van a poder sostener esto luego de formar parte de la política? Porque ustedes claramente ahora se meten en el sistema. ¿Cómo crees que va a ser ese andar? Bueno, esa es una pregunta que nos hicieron durante toda la campaña. No es que uno cuando entra a la política se convierte en casta. No, yo no dije eso. O sea, no lo llevo para ese lado para interpretarlo de otra manera. O sea, nosotros lo que no queremos es hacer lo que hacen los políticos tradicionales, la mayoría de los políticos. O sea, esa es nuestra realidad. Venimos a cambiar el status quo. Nosotros tranquilamente podríamos ser arreglados con Juntos por el Cambio. A Juntos por el Cambio le interesaba tenernos adentro, porque construyen la política de esta manera. Sumate, hacete parte de esto y te subís a la calecita. Hoy te toca un puesto, mañana te toca el otro, y así subsistís por décadas. Nuestra decisión fue hacer un espacio nuevo con gente nueva. Y la realidad es que estamos muy contentos porque creemos que fuimos la gran sorpresa, porque a veces el status quo hace creer que solamente hay una sola forma de hacer política. Y no, acá descubrimos que había otra manera, política con ideas. Es cierto, ¿no?, que son la gran sorpresa de las elecciones, no hay ninguna duda de eso. Claramente, incluso en la mirada nacional, por más que hayan impactado en la ciudad o se hayan postulado ahí, han sido la gran sorpresa de las elecciones. Y en ese sentido, ¿tiene que haber un modelo a seguir o a una búsqueda de cierto liderazgo conforme a lo que ha pasado en otros países o no? ¿O ustedes son o no miran a nadie como un norte a imitar? No, bueno, o sea, no está bueno simplificar simplemente en un país. Obviamente que nos fijamos en los países desarrollados, países de la región. Sabemos que nuestras ideas están en los países desarrollados. O sea, uno puede hablar, por supuesto, de Norteamérica, que es el país emblema de lo que nosotros planteamos, por más que no consideramos que está todo bien en ese país. No, claramente. O sea, pero sí, la gente si va hacia allá por algo es, ¿no? Yo siempre está bien. O sea, no estamos planteando que es un mundo ideal. No estamos planteando que es un modelo ideal. Por eso cuando uno plantea el ejemplo de un país, empiezan las críticas, bueno, está bien, entendemos que tienen cosas que corregir, pero están mucho más cerca de un ideal que nosotros. Nosotros estamos a millas, a kilómetros, mejor dicho. Por eso insisto que si el mundo no tuviese fronteras, o aún teniéndolas, la gente huye de muchos países, entre ellos Venezuela, entre ellos Cuba, para irse a Estados Unidos. Por algo será, digo, ¿no? No es que regalan caramelos en Estados Unidos, pero hay una posibilidad tal vez un poco mayor de lo que se ofrece en otros países, en donde justamente hay un Estado que parece controlarlo todo, pero empobrece definitivamente. Te preguntaba porque hay en Europa, en algunos países, por supuesto con otras características, hay
figuras de la socialdemocracia que ven a un Estado un poco más presente, pero que son liberales también, ¿no? O sea, por supuesto, el liberalismo en el concepto de la libertad de acción de cada quien, y un Estado que regule un poco mejor los servicios que son esenciales. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es una discusión que hay que dar. Nosotros lo que fomentamos hoy en la Argentina, para no entrar en la discusión de los países desarrollados, que es lo que me estás planteando vos, es primero achiquemos el Estado, primero bajemos los impuestos, primero seamos menos dependientes de todas esas regulaciones que nos impiden poder crecer. Después capaz habrá algún momento para discutir eso. Hoy no podemos discutir eso. Porque como estamos tan lejos, o sea, hay que tratar de salir de esos ejemplos. Tenés razón lo que plantea vos, pero no son los ejemplos que tenemos que seguir nosotros. Porque hicimos las cosas tan mal, tanto tiempo, que hoy tenemos que hacer un cambio demasiado drástico. O sea, el gradualismo no va a ningún lado. Contanos un poquito a la gente que te está conociendo en estos últimos tiempos. Apareciste con la renovación también que Milei propuso desde el punto de vista incluso discursivo. ¿Cuál es tu formación, Ramiro? ¿De dónde venís y en qué momento te decidís por la política, por la función pública? Bueno, yo soy un emprendedor, soy broker de bolsa, y me empecé a tener conocimiento público porque tengo el canal de finanzas más grande de Argentina, la comunidad financiera más grande de Argentina, donde enseño sobre finanzas personales para que la gente pueda sobrevivir en la Argentina. O sea, la Argentina tiene particularidades, o sea, mis videos son para argentinos, no son ni para colombianos, ni para yanquis, ni para europeos, porque tengo que explicar constantemente los cepos que ponen, tengo que explicar constantemente cómo hacer que la inflación no te haga más pobre. Soy un emprendedor, tengo un broker de bolsa, después por supuesto tengo también carreras académicas. ¿Dónde estudiaste, Ramiro? Estudié en El Salvador, en la Universidad de San Andrés, estudié en la Universidad de Itela, pero no creo que sea lo más importante, porque lo primero que me siento es un argentino que está cansado de lo que está pasando. O sea, no me gusta tampoco hablar de mi currículum fuera de que está en internet y es público. Porque a veces eso es lo que hacen los políticos, te venden un currículum, pero se olvidan de hablar de sus ideas. ¿Y en qué momento decidís dar el paso? Imagino que o fue nada, cuando ya estabas empezando a laburar y estabas metiéndote en la actividad privada que te gustó la función pública, o en qué momento lo decidís, cuándo fue y cómo. Yo prefiero la función privada. Sí. Yo quiero dedicarme al mundo privado, pero no me dejan. Ahí me di cuenta. Cuando desarrollo mi negocio y veo que tengo que pagar los impuestos, o que todo el tiempo me cambian las regulaciones, o que todo el tiempo estoy sobrecontrolado con mis propios recursos, con controles que no van a ningún lado. Ahí es cuando digo, che, pará, hay que poner un stop a esto. Hay que ponerles un parate y decirles, se están zarpando. Y ahí es cuando uno se empieza a preocupar por la función pública, porque te das cuenta que no te pasa a vos nada más, te pasa a todos. Te pasa cuando vas al supermercado. Esa bronca, esa indignación que tenemos todos, tiene una solución. Y como bien planteabas recién, muchos creen que la salida es de 6 y yo los respeto y en algún momento lo he hablado con amigos, familiares y todo. Es una discusión que se da en la mesa de todos los domingos. Por supuesto, claro. Pero ¿qué pasa? Ha aparecido una opción que demuestra que puede haber otra salida que no sea 6, que lo que nosotros planteamos que es esa salida liberal. ¿Cómo te juntás con Milei? ¿Cómo llegás a concretar esta idea? Ya sos un legislador electo. Lo conocí hace 15 años, 17 años casi. Fue mi profesor en la facultad. Y ahí... Y ahí me dio parte de mi educación, fuera de que nací en cuna liberal, me dio parte de mi educación liberal, y después a lo largo de los últimos años, como él va a los medios de comunicación, y yo también iba a los medios de comunicación para hablar de finanzas y de economía, empezamos a volver a entablar una relación, donde empezamos a ver que había mucho lugar para armar este proyecto electoral, porque estábamos dando la batalla cultural, o sea, vos siendo un hombre de los medios lo sabés, los liberales venimos hace tiempo discutiendo en los medios que no nos sentíamos representados por nadie. Tuvimos que salir de la batalla, mejor dicho, seguimos la batalla cultural, la batalla en el barro de la política. Claro. Nos metimos en el barro de la política. Yo estoy embarrado hoy, la política te embarra. Lo que pasa que lo que hay que hacer es sacar al otro, al que no funciona. Y ahí va a dejar de haber barro. ¿Te sentís con fuerza para hacerlo?
Me siento con fuerza, me siento con entusiasmo, me siento con ganas por todo el apoyo que recibimos y porque creo y sé que las ideas que tenemos son las correctas. Priscila Martínez tiene una pregunta para hacerte, Ramiro. Hola, Ramiro, buenas noches. Vi también en tu cuenta de Twitter que sos youtuber financiero. Hay un montón de videos tuyos explicando diversas problemáticas en cuanto a la economía. Y te quiero preguntar, seguramente la mayoría de tu público es gente joven. ¿Y qué te expresan ellos? Cansancio, hartazgo. O sea, mi comunidad es una comunidad financiera donde me preguntan qué hacer con los pesos, por hacer la referencia a la Argentina. ¿Qué hacer con los pesos, Ramiro? Es una gran pregunta, sacárselos de encima, lamentablemente tengo que decir. Mira. Es triste decir eso, yo estoy cansado de hacer videos de decir eso. Claro. Pero no es mi culpa, y no es la culpa del que saca los pesos de encima. Es la culpa de ellos que mal administran el peso. O sea, yo me cansé de hacer videos diciendo eso. No estoy atentando contra mi país, estoy defendiendo al individuo. Claro. ¿Pensás que parte de los proyectos, cuál es tu primer proyecto cuando asumas como legislador? Y te pregunto, ahora que me lo contás, ¿pensás que va a funcionar? ¿Qué vas a tener? ¿Cómo pensás que va a ser la reacción de la política o de los legisladores que te acompañan de otros bloques? Bueno, ahí creo que a veces lo que tenemos que lograr es el tema de entender que el proyecto de... Disculpa, que me estaban llamando por el timbre, mil perdones. No te preocupes, te escuchamos bien. 2 minutos más, o sea, y cerramos. No, disculpen, el tema es, o sea, a veces los proyectos que se presentan son parte del discurso de los políticos. Acá hay que empezar a derogar leyes. En la legislatura hay cientos de leyes que hacen el día de personaje honorífico de la Cámara de Legisladores. Todo eso generó un problema en la legislatura porque se perdió la realidad de lo que tienen que hacer, que llevar a la gente. Correcto. ¿Cuál es tu primera idea para tirar sobre la mesa en la legislatura? La idea es derogar leyes, muchas leyes que no sirven para nada y que lastiman a la gente, principalmente los impuestos. ¿Y el procedimiento lo conocés como para poder hacerlo ya? ¿Estás trabajando con un grupo de asesores? Por supuesto, conozco el procedimiento, si no, no me hubiera postulado para legislador. Los que no lo conocen son los legisladores actuales. Interesante. ¿Por qué no lo conocen? Porque no ayudan a la gente. ¿Y qué pensás cómo puede ser la primera reacción frente a estas ideas que vas a proponer? Se van a sentir que están en posición adelantada, hablando en términos futbolísticos, porque se van a dar cuenta que se confunden con todas las decisiones que van tomando, porque alguien se lo va a decir y se lo va a decir en la cara, un ciudadano. Interesante además que la legislatura pueda tener visualización, es decir que se puedan ver esas sesiones y que los ciudadanos puedan estar al tanto de cómo actúa cada quien en su lugar. Te deseamos lo mejor, Ramiro, y gracias por el contacto. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo, chau.